¿Qué es el Evangelio? Si leemos aquí en la carta de Pablo a los romanos, en el capítulo primero, esta carta es monumental con relación a una buena comprensión de lo que es el Evangelio de Jesucristo. Pablo dice en el primer capítulo que él había sido llamado y apartado para el Evangelio de Dios. Y note lo que dice con relación al Evangelio. Dice que el Evangelio de Dios, que él, Dios, había prometido antes por sus profetas en las Sagradas Escrituras. Entonces, el Evangelio es una promesa. Tenemos entonces que trazar esa promesa en todos los escritos de los profetas en el Antiguo Testamento. Nosotros encontramos que ellos aluden. Pero la primera vez que nosotros encontramos que se habla de esa promesa es en el capítulo 3, versículo 15 del libro de Génesis, la promesa redentora. Usted recuerda la simiente de la mujer que había de aplastar la cabeza de Satanás. Ahí comienza. Ahí es que viene, se puede trazar esa línea, podríamos llamarla, hasta cuando llega el cumplimiento de los tiempos y el verbo se hace carne. Ahora, dice que fue prometido por sus profetas en las Escrituras. Entonces, esto es importante porque cuando se predica el Evangelio, si el Evangelio está basado a lo que los profetas del Antiguo Testamento dijeron con relación al Evangelio, y lo mismo vemos nosotros en el Nuevo Testamento, entonces todo lo que predican el Evangelio tienen que ir a lo que dijeron los profetas en el Antiguo Testamento y a lo que dijeron los apóstoles en el Nuevo Testamento. Pero note lo que dice, mire la temática, el centro, el eje de todo. Dice que ese Evangelio es acerca de su Hijo. El Evangelio es acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, y que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad. Estoy leyendo Romanos capítulo 1, versículos del 1 al 4. Entonces el Evangelio es una promesa, número uno. Segundo, el Evangelio tiene como centro temática acerca de su Hijo. Todo lo que nosotros encontramos en el Antiguo Testamento señala al Hijo. Toda la tipología, el simbolismo, el tabernáculo, el arca, las ofrendas en el libro de Levítico, el Éxodo, deja ir a mi hijo para que me adore, para que me rinda culto. Todos, absolutamente todos ellos señalaban a Jesucristo acerca de su Hijo. Ahora, cuando nosotros llegamos, el apóstol Pablo continúa desarrollando el tema de lo que es el Evangelio, y la culpabilidad del hombre, etc. Quiero solamente tomar un par de minutos para llevarles aquí a Romanos, en el capítulo 10 de la carta a los Romanos. Y ahí, en esa carta, él dice lo siguiente. Él habla del contenido del Evangelio. Y el contenido del Evangelio es el reino de Dios. ¿Cómo comienza Jesucristo a predicar el Evangelio? Con el mensaje del arrepentimiento. Arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese es el Evangelio que nosotros también, por la gracia de Dios, tenemos que predicar. También dice aquí que el Evangelio es fuente o motivo de gozo. Cuando el Evangelio es predicado, el Evangelio que tiene que ver con Jesucristo es noticia de gran gozo. Cuando Él nació, en la ciudad de Belén había nacido Jesús, el Salvador. Y dice Mateo 1:21, llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de su pecado. Toda predicación que no tenga Jesucristo, como reitero constantemente, que no tenga Jesucristo como la circunferencia, el centro y el ápice de todo, es un falso evangelio. Perturban, como dice Pablo,
algunos, a los Gálatas, algunos os perturban con otro evangelio. Y él dice, no que hay otro evangelio, sino que algunos le mezclaron, por ejemplo, la ley con la gracia, el rito de la circuncisión, y hoy en día también los hombres hacen lo mismo. Entonces, un aspecto que tenemos que entender con relación al evangelio es que el evangelio tiene que ver con una persona, la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando se predica el evangelio, que dice Pablo en primera de Corintios capítulo 15, cuando él sintetiza lo que es el evangelio, ¿qué es lo que él dice? Primera de Corintios 15, del 1 al 13. Porque si creyere, cuando se predica el evangelio, que Jesucristo murió conforme a las Escrituras, fue sepultado conforme a las Escrituras, resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció. Ellos lo vieron. Más de 500 personas fueron testigos oculares de la poderosa resurrección de Jesucristo. Y nosotros hoy en día somos llamados a proclamar, a predicar ese mismo evangelio, el centro, el énfasis, todo lo que se dice, todo lo que una iglesia hace, todo lo que una iglesia canta, todo lo que una iglesia, absolutamente todo, tiene que ser basado en el evangelio de Jesucristo. De otra manera, simplemente estamos hablando, simplemente estamos parloteando, y eso para nada aprovecha. Así es que yo le insto a todos mis amados hermanos a que retornemos a las Sagradas Escrituras y que veamos que el evangelio tiene que ver con la persona de Jesucristo. Amén.